Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, explorando sus personajes, sus tramas y por supuesto, sus momentos más mágicos. Es un placer tenerlos por aquí. Hoy, tengo el honor de hablarles de un romance que ha conquistado corazones en todo el mundo, la historia de amor épica entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Listos para revivir esos instantes que nos hicieron suspirar, llorar y creer en el poder del amor verdadero? Pues agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el universo de estos dos increíbles actores y su química innegable. Antes de que empecemos a desglosar cada detalle, cada mirada, cada momento que nos robó el aliento, les recuerdo que si son nuevos por aquí y les encantan las series turcas, no duden en suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando las joyas de la televisión turca. Activen la campanita para no perderse nada. Bueno, dicho esto, vamos al grano. ¿Quién no recuerda ese flechazo inicial, esa chispa que se encendió entre Burak y Neslihan? Desde el momento en que los vimos juntos, supimos que algo especial estaba pasando. Y es que la combinación de su talento actoral, su belleza y esa conexión palpable entre ellos, creó una magia que traspasó la pantalla, atrapando a millones de espectadores alrededor del mundo. Esa magia se materializó en una serie que se convirtió en un fenómeno global, un punto de referencia para el género romántico y un escaparate del talento turco al mundo. Pero antes de hablar de la serie en sí, que es donde se materializó esta increíble historia, hablemos un poco de los actores. Burak Özçivit, un hombre que combina a la perfección la galantería y la fuerza, siempre ha tenido una presencia magnética. Su mirada, intensa y penetrante, es capaz de comunicar una amplia gama de emociones, desde la ternura hasta la furia. Su voz, grave y profunda, transmite una sensación de seguridad y confianza, cualidades que lo convierten en un protagonista ideal para cualquier drama romántico. La forma en que encarna a sus personajes, con una naturalidad que lo distingue, le ha ganado el cariño y la admiración de fans en todo el mundo. Su físico imponente y atractivo complementa a la perfección su talento actoral, creando una combinación irresistible. Su trayectoria, con roles diversos y desafiantes, demuestra su versatilidad y su compromiso con su profesión. Y Neslihan Atagül, con su delicadeza, su elegancia y su habilidad para transmitir emociones profundas, es una de las actrices más talentosas de Turquía. Su capacidad para mostrar vulnerabilidad y fortaleza a la vez, la convierte en una artista excepcional. Sus ojos, expresivos y llenos de vida, reflejan las emociones de sus personajes con una precisión asombrosa. Su sonrisa, luminosa y cautivadora, ilumina la pantalla y enamora al público. Su elegancia innata, combinada con su estilo impecable, la convierte en un icono de la moda y la belleza. La pasión que pone en cada interpretación, la hace brillar con luz propia, creando personajes que quedan grabados en la memoria del espectador. Su capacidad para conectar con el público a través de su talento y su carisma, la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía. Su trabajo en Kara Sevda le valió el reconocimiento internacional, demostrando que es una de las mejores actrices de su generación. Ahora sí, ¿de qué serie estamos hablando? Por supuesto de Kara Sevda, o Amor Eterno para nosotros. Una producción que nos sumerge en un mundo de amor, traición, ambición y secretos. Y como no podía ser de otra manera, la historia de amor entre Kemal y Nihan es el corazón de la serie. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y luego se expandió por todo el mundo, llegando a audiencias de diferentes culturas y países. Su impacto fue tal que se convirtió en un fenómeno de masas, generando un gran número de seguidores y convirtiéndose en un tema de conversación recurrente en redes sociales y medios de comunicación. La trama es apasionante y compleja, y cada episodio nos dejaba al borde del asiento. Kemal, un joven ingeniero de clase media, se enamora perdidamente de Nihan, una chica de familia adinerada. Pero su amor se ve amenazado por las intrigas de la alta sociedad, la manipulación y las duras decisiones que deben tomar para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. La serie se centra en la lucha de Kemal y Nihan por su amor, pero también aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la familia. Desde el primer encuentro, la conexión entre Kemal y Nihan es innegable. Es una atracción que va más allá de lo físico, es una conexión de almas. Vemos cómo sus miradas se cruzan, cómo las palabras sobran y cómo se entienden con una sola mirada. Es esa complicidad, esa intimidad, lo que hace que su amor sea tan especial y tan creíble.
La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se comunican. Sin palabras crea una atmósfera de magia y romanticismo que cautiva al espectador. Uno de los momentos más icónicos, y que recuerdo con especial cariño, es cuando Kemal le confiesa sus sentimientos a Nihan. La forma en que Burak como Kemal expresa su amor con esa sinceridad, esa pasión, es simplemente inolvidable. La escena está llena de emoción, con las palabras fluyendo del corazón de Kemal, revelando su amor profundo y sincero por Nihan. Y la respuesta de Neslihan, como Nihan, mostrando su vulnerabilidad y su propia lucha interna, es igualmente conmovedora. La escena está marcada por la tensión, la incertidumbre y la esperanza. Es una escena que te toca el corazón, que te hace creer en el amor a primera vista, en el amor que lo puede todo. La sinceridad de Kemal y la respuesta emocional de Nihan crean un momento mágico que define la esencia de su amor. A lo largo de la serie vemos cómo Kemal y Nihan se enfrentan a innumerables obstáculos. La maldad de Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es un villano que pondrá a prueba su amor en cada paso. Las mentiras, las amenazas, las separaciones. Todo parece conspirar para separarlos. Emir, con su frialdad y su ambición desmedida, se convierte en el principal antagonista de la historia. Sus acciones, impulsadas por el egoísmo y la obsesión, generan un ambiente de tensión y peligro constante. Pero a pesar de todo, su amor perdura, se fortalece, se vuelve más profundo. Los obstáculos que enfrentan, los desafíos que superan, hacen que su amor sea aún más valioso y resistente. Otro de los momentos mágicos es cuando Kemal y Nihan encuentran pequeños espacios de felicidad en medio de la tormenta. Esos momentos robados, esas miradas furtivas, esos besos clandestinos, son como un respiro en medio de la oscuridad. Son esos instantes los que nos recuerdan que el amor puede sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles. Estos momentos, llenos de ternura y complicidad, son un contraste con la tensión y el drama de la serie. Son un recordatorio de la fuerza del amor y de la importancia de aferrarse a la esperanza. Y por supuesto, no podemos olvidar la química entre Burak y Neslihan fuera de la pantalla. Los rumores de su posible romance se multiplicaron, alimentando la pasión de los fans. La conexión que tenían en la serie era tan fuerte, que muchos creían que esa magia se extendía a la vida real. Y aunque ellos siempre mantuvieron su profesionalismo, la complicidad y el cariño que se tenían eran evidentes. Esa conexión especial se reflejaba en la pantalla, haciendo que su amor fuera aún más creíble y cautivador. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, era un reflejo de la fuerte conexión que compartían. La serie Kara Sevda nos dejó muchísimas escenas memorables. Las persecuciones, los encuentros furtivos, las declaraciones de amor bajo la lluvia, cada momento fue capturado con maestría, creando un ambiente de tensión y romance que nos mantuvo pegados a la pantalla. La cinematografía de la serie es impecable, con hermosas tomas que realzan la belleza de los paisajes y la intensidad de las emociones. Uno de los aspectos más hermosos de la historia es la evolución de los personajes. Kemal, que comienza siendo un joven idealista, se transforma en un hombre fuerte y decidido, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad por amor a Nihan. A lo largo de la serie, Kemal aprende a luchar por lo que cree, a proteger a los que ama y a no rendirse ante la adversidad. Y Nihan, que al principio parece frágil, demuestra una gran fortaleza interior, luchando por proteger a sus seres queridos y por defender su amor. Nihan evoluciona de una mujer atrapada en una situación difícil a una mujer empoderada, que toma sus propias decisiones y que se enfrenta a sus miedos. La serie no solo es una historia de amor, sino también una reflexión sobre la familia, la lealtad y la ambición. Nos muestra cómo el poder y el dinero pueden corromper a las personas, y cómo el amor verdadero puede ser la única fuerza capaz de vencer la oscuridad. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares, los lazos de lealtad y las consecuencias de la ambición desmedida. Kara Sevda es más que una serie de televisión, es una experiencia. Es una montaña rusa de emociones, que te hace reír, llorar, suspirar y creer en el amor eterno. Y gran parte de su éxito se debe a la increíble actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Su química, su talento y su capacidad para transmitir emociones hicieron que sus personajes fueran inolvidables. Su interpretación, con una naturalidad que cautiva, es fundamental para el éxito de la serie. Pero no solo eso, la serie también destaca por su impecable producción. La fotografía, la música, el vestuario,
Todo está cuidadosamente cuidado, creando una atmósfera que te sumerge por completo en la historia. La ambientación con escenarios impresionantes y una estética visual cuidada, contribuye a crear una experiencia inmersiva para el espectador. La banda sonora, en particular, es simplemente perfecta, y acompaña a la perfección cada momento, intensificando las emociones y haciéndolas aún más impactantes. La música con melodías conmovedoras y letras que se relacionan con la trama, es un elemento clave para potenciar el impacto emocional de la serie. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo Karasevda en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y catapultó a Burak y Neslihan a la fama internacional. Su historia de amor conquistó a millones de espectadores en diferentes países, y su nombre se convirtió en sinónimo de romance épico y pasión desenfrenada. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando un gran número de seguidores y abriendo el camino para otras producciones turcas en el mercado internacional. La serie además nos enseñó importantes lecciones sobre la vida y el amor. Nos mostró la importancia de luchar por lo que queremos, de no rendirnos ante la adversidad y de creer en el poder del amor verdadero. Nos enseñó que el amor puede ser una fuerza que nos impulsa a ser mejores personas, a superar nuestros miedos y a enfrentar cualquier desafío. La serie nos muestra que el amor verdadero es un sentimiento que va más allá de las circunstancias, que puede superar cualquier obstáculo y que nos da la fuerza para seguir adelante. ¿Y qué podemos decir del final? Sin spoilear nada, el desenlace de la serie es agridulce. Nos deja con el corazón roto, pero también con la esperanza de que el amor siempre prevalece, aunque a veces tenga un precio muy alto. Es un final que nos invita a reflexionar sobre el significado del amor, la pérdida y la memoria. Un final que, a pesar de la tristeza, nos hace sentir agradecidos por haber sido parte de esta historia. El final, con su carga emocional y sus giros inesperados, deja una huella imborrable en el espectador. Ahora, con todo lo que hemos hablado, podemos decir que el amor épico entre Burak y Neslihan, materializado en Karasevda, es un momento mágico que enamora a todos. Es una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que puede superar cualquier obstáculo. Es un romance que nos inspira, nos emociona y nos hace creer en el poder de la conexión humana. La serie, con su trama apasionante, sus personajes memorables y sus interpretaciones magistrales, es un ejemplo de la excelencia de la televisión turca. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Burak y Neslihan, y por los momentos más mágicos de Karasevda. Hemos hablado de la increíble química entre Burak y Neslihan, que traspasó la pantalla. Hemos revivido esos momentos inolvidables de la serie, como las confesiones de amor, los encuentros furtivos y las luchas contra la adversidad. Y hemos reflexionado sobre la importancia del amor, la familia y la lealtad. La serie nos enseña que el amor verdadero es un sentimiento que puede cambiar la vida de las personas, que puede superar cualquier barrera y que puede inspirar a otros. Si este vídeo les ha gustado, no duden en dejar sus comentarios. ¿Cuál fue su momento favorito de Karasevda? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden dar me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Así juntos seguiremos descubriendo las historias más épicas y los romances más inolvidables. La comunidad de fans de las series turcas es cada vez mayor, y juntos podemos seguir celebrando el talento y la creatividad de esta industria. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.